Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada, a este año que prácticamente hoy queremos compartir la palabra de Dios que nos da vida. Hemos creído ya por muchos años que la Biblia es la mejor semilla, que nuestro corazón es el mejor terreno, y en esa unión de la palabra de Dios con nuestro espíritu, de la palabra de Dios como la mejor semilla y el mejor terreno, nuestro corazón daremos el mejor de los frutos. Y con todo mi corazón, cada vez que hablamos de su palabra, creemos que no solo podemos dar fruto al 30, al 60, sino en fe creemos que podemos traer esta palabra para que en nuestra vida práctica demos esa plenitud de fruto al 100 por uno. Hoy para mí es muy significativo este día, porque prácticamente estamos iniciando este nuevo año. Y la palabra que hemos recibido de parte de Dios está basada en Proverbios 11:28, y hay una palabra que quiero dejar en tu espíritu: reverdece. Reverdecer es un verbo que nos habla, según el original bíblico que fue escrito en hebreo, cuando Salomón escribió Proverbios 11:28, parak. Y parak tiene que ver con florecer, reverdecer, salir, incluso hasta volar. Cuando pensamos entonces que deseamos, queremos, oramos y pedimos a Dios un año de florecimiento, no solo se basa en nuestro buen deseo. Dios también tiene deseos, tú y yo tenemos deseos, pero no solo se trata de nuestra ilusión, de nuestra visión, de nuestro sueño. ¿Qué querrá hacer Dios con tu vida? En términos generales, Dios lo que busca es bendecir al hombre, es llevar al hombre a un punto de plenitud, de bendición, y eso solo se hace cerca de Dios. Pero la palabra de este año, me place decirles, bajo un espíritu de fe, de una convicción en la Biblia, la palabra de Dios florece. Año 2021, el año del florecimiento, el año de reverdecer, el año de crecer, el año de avanzar. Como decía Proverbios 11:28, en la segunda parte dice: los justos florecerán, los justos reverdecerán, los justos crecerán. Para entender cómo podemos reverdecer, viene a nuestra mente lo que precisamente Israel ha hecho con el desierto. En todas partes del mundo, por el calentamiento global, los desiertos crecen, pero en Israel tienen la capacidad de disminuir el área desértica, el área árida. Se encuentra entonces en diferentes artículos tecnológicos bajo una figura literaria, y entre comillas dicen: ¿cómo reverdeció Israel? Israel ha florecido. Y ellos lo atribuyen a la tecnología, a esa biotecnología. Y básicamente ellos radican su éxito en la manera de goteo tecnológico, la manera de llevar una cantidad de agua y proteína exacta para ciertas semillas a la raíz de la semilla, ha hecho entonces que a Israel haya reverdecido. Cuando pensamos en Israel, pocas veces pensamos en un mapa plano pintado de verde. Pero es tan interesante ver que ahora Israel ha reverdecido. Yo creo que lo que el hombre ha hecho con Israel, y en muchas ciudades, cuando uno llega por tierra, mira grandes desiertos, y principalmente si uno llega por un avión aéreamente, uno divisa muchas ciudades que son áridas. Pero cuando uno aterriza en la pista del aeropuerto y sale a la ciudad, uno encuentra palmeras, encuentra árboles y mira mucho verde. Y uno podría pensar, si nunca ha salido de esa ciudad, que esa ciudad es verde, pero la han hecho verde, han construido y han traído plantas de otro lugar y han tenido la capacidad de reverdecerlas. Si el ser humano, por supuesto, por el auxilio de Dios, la inteligencia que Dios ha puesto en nosotros, los humanos hemos logrado reverdecer el desierto y construir grandes ciudades, yo me pregunto, ¿podrá Dios reverdecer lo desierto en nuestra vida?
¿Qué sucedió el año pasado que secó algunas áreas de nuestra vida? O por lo menos disminuyó esa capacidad de productividad en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual. ¿En cuántas áreas tú y yo nos estamos desarrollando? El punto es llegar a la palabra y entender cómo podemos hacer de este año un año verde, un año reverdecido, un año prosperado, un año de productividad y de florecimiento. Entendiendo esto, queremos pensar en 3 condiciones o 3 aspectos que nos pueden llevar a ese florecimiento. En primer lugar, reverdeces porque Dios se lo prometió al justo. Es una promesa de Dios el reverdecer, el florecer. Y nosotros los cristianos vamos a la palabra de Dios, y la Biblia nosotros creemos que tiene un poder creativo porque es la palabra de Dios. Y esa palabra con la que Dios hizo al mundo, y dijo Dios y se hizo el mundo, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios. Así que la palabra creativa de Dios es la que estamos trayendo a este año, y entender que la palabra de Dios es una promesa. Acá encontramos en Isaías capítulo 3 versículo 10: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Así que hay una promesa para el justo. Hemos dicho que en Proverbios 11:28, y los justos reverdecerán. ¿Qué le pasa a los justos? ¿Qué promesa hay para aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que son justos? Hay una promesa del cielo, y la promesa del cielo es reverdecer, florecer, prosperar, avanzar y crecer. En Ezequiel capítulo 17 versículo 24 la Biblia enseña: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Si Dios lo dijo, si Dios lo ha hablado, Él lo hará. El punto es que nosotros los seres humanos, comprendiendo que existe un Dios y que hay un deseo, hay una voluntad en el corazón de Dios y hay palabras de Dios para nosotros, tenemos que encontrarlas. De eso trata la vida, ir al manual del fabricante, que es la Biblia, porque Dios creó al hombre, y cuando Dios crea al hombre deja un manual para entender cómo debe funcionar la humanidad, y ese manual se llama la Biblia. Y en esa Biblia encontramos lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros. Y según esta escritura estamos diciendo que hay una palabra bíblica: reverdece, reverdece. Dios quiere hacernos florecer. Ahora, esta promesa de Dios, que esa es la primera condición, que Dios prometió al justo que reverdecería. Y esa promesa tiene que ver con un reverdecimiento integral. Me llama la atención, ¿por qué es integral? Proverbios 4:18 dice: mas la senda, una vez más, de los justos es como la luz de la aurora, es como la luz de la mañana. Como la luz de la mañana comienza a salir el sol hasta que llega a su plenitud. Y eso dice Proverbios: mas la senda, más la vida, más los caminos del justo son como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que establece la Biblia, y para nosotros es una promesa. Para aquel que es justo, para aquella dama, señorita, mujer que es justa, lo que dice la palabra es que su vida, su senda, su camino será como la luz de la mañana, que va tomando fuerza, brillo, hasta que el día es perfecto. Proclamo sobre tu vida que reverdecerá, y en algún momento de este año esa plenitud de Dios vendrá sobre tu vida, sobre la vida integral de los seres humanos. Nuestra vida es como una casa que tiene varios lugares, varios ambientes, varias habitaciones. Yo no sé en cuántas habitaciones puedes pensar en tu vida, en cuántas áreas puedes pensar en tu vida. Y te quiero preguntar, ¿en qué área necesitas
reverdecer. Yo sé las áreas que necesito mejorar. Hay áreas que están muertas que tienen que resucitar. Hay áreas que están enfermas que tienen que sanarse. Y hay áreas que están buenas que deben mejorarse, que deben ir a una mejor dimensión. Así que no sé en qué nivel hemos perdido brío, pero lo que sí sé es que cuando Dios toca algo de nuestra vida con su promesa, podemos reverdecer y ir a esa magnitud. En Proverbios 10:24, la Biblia Dios habla hoy, dice: lo que más teme el malvado, eso le sucede. Pero fíjense, al justo se le cumplen sus deseos, en plural, deseos. Porque el ser humano, tú y yo, tenemos deseos principalmente en aquellas partes donde sufrimos el año pasado. Todo lo que pasó, el año inolvidable del año pasado, por momentos difíciles, por la pandemia, quizás hubo algo que se secó en tu vida. ¿Qué se secaría? ¿Qué dejó de ser verde? ¿Qué se opacó? ¿Qué murió? ¿Qué se enfermó? Y aquí la Escritura dice que el justo tiene deseos. La Biblia dice que el camino del justo, la senda del justo será como la luz de la aurora. Y también dice la Escritura que los deseos del justo se le cumplirán. Tiene en el nombre de Jesús que pasar este año. Pero cuando yo voy ahora al Nuevo Testamento, ya no a la revelación de Salomón que escribió Proverbios, sino a la revelación de Juan, que escribió varias epístolas, y en una de ellas, en la tercera epístola, que solo tiene un capítulo, en el versículo 2, hay un deseo de Juan que se interpreta que es el deseo de Dios para nosotros los cristianos. Juan le está escribiendo a un amigo, a un anciano, a un líder de la iglesia llamado Gayo, y este hombre recibe no solo el deseo de Juan, sino la súplica. Hay versiones que dicen que ese deseo era: ruego para que este deseo se cumpla en ti. ¿Cuál es ese? Tercera Juan 2 dice: amado, yo deseo, yo oro, yo ruego que tú seas prosperado en cuantas cosas, todas las cosas. ¿Cuántas cosas deben reverdecer? ¿Cuántas cosas pueden florecer? Todas, dice Juan. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la salud se está refiriendo a un aspecto material, a un aspecto físico, pero hay otros aspectos invisibles, abstractos, importantes, reales de nuestra vida. Así como prospera tu alma, el hombre interior y el hombre exterior. ¿Cuántos compartimientos? Y si seguimos con la figura de que somos una casa, ¿cuántos cuartos, cuántas habitaciones, cuántos ambientes tiene el hombre exterior? ¿Y cuántos ambientes tiene el hombre interior? Un día escuché a un conferencista hablar que la vida del ser humano es como un vehículo. Y normalmente los autos tienen 4 neumáticos o 4 llantas. El auto puede ser nuevo, el tanque puede estar lleno de combustible, pero si uno de los neumáticos, una de las llantas está arruinada, está destruida, está pinchada, está desinflada, el auto se desplaza, pero no se desplaza a la velocidad que debería desplazarse. No se mueve como fue diseñado para moverse. El aspirómetro, el motor tiene ciertos caballos de fuerza y el carro fue diseñado para llegar a tal velocidad, pero con una de las llantas arruinada, ese carro que fue diseñado para moverse rápidamente no lo logrará. Así es la vida de nosotros los seres humanos. Podemos pensar en 4 áreas de nuestra vida que si una de ellas está seca, está marchita, está muerta, no nos moveremos. Podríamos pensar en ese neumático de lo espiritual, en esa otra llanta de lo emocional, de lo económico sería otro de los neumáticos, y podríamos pensar en la familia, otra de las ruedas. Uno podría tener todo, pero si en la familia no está verde, no está reverdecido, no está floreciente, no podemos cumplir nuestra plenitud en este año. Para eso estamos aquí. Yo quiero agradecerte que tu corazón se está abriendo a esta palabra, a esta semilla, a esta esperanza. Reverdece y las áreas de nuestra vida integralmente reverdecerán.
Pensemos en algunas áreas que encontramos en la Biblia cuando la exploramos. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir a diferente escenario de nuestra vida? En primer lugar, reverdecerás en lo espiritual. Y eso es lo importante. Cuando uno mira lo que Pablo escribe a Gayo y uno se da cuenta que del hombre interior, que de lo de interno sale hacia afuera, así como prospera tu alma. Este hombre llamado Gayo, al que le escribe Juan, internamente en lo emocional, en lo espiritual, él estaba sano, él estaba fuerte, él estaba próspero, él estaba reverdecido. Y la declaración era, así como lo que está pasando por dentro tiene que suceder afuera, tienes que ser sano. Y nosotros debemos comenzar con lo espiritual. Queremos declarar en el nombre de Jesús que reverdeceremos en lo espiritual. Tu espíritu tendrá comunión con el Espíritu de Dios. Habrá una amistad intensa, estrecha. Mejorará tu vida de oración. Reverdecerá tu amor, tu pasión por la palabra de Dios. Eso significa reverdecer en lo espiritual. Habrá brillo, habrá vida, habrá fuerza. Habrá pasión por las cosas de Dios. La Escritura dice en 1 Samuel 16: entonces el Espíritu de Dios, de Jehová el Señor, vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos y empezarás a hablar como hablan los hombres de Dios. Proclamo que en este año reverdecerá tu vida espiritual, tu pasión, el amor por Dios, la capacidad de hablar la palabra de Dios. Alguien debe estar recibiendo esta palabra. En 2 Corintios 4:16, en la segunda parte, en la palabra de Dios para todos, dice: pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Reverdece nuestro espíritu, reverdece tu espíritu. Creo en el nombre de Jesús que estamos hablando de la primera condición para reverdecer, y para reverdecer todo comienza en Dios. Es una promesa bíblica, es un deseo del cielo. Alguien debe creer esta palabra. En segundo lugar, reverdecerás en lo emocional. Encontramos en la Biblia que tu alma puede tener paz, tu estado emocional puede tener equilibrio. Isaías 6:61, versículo 1 al 3, dice el capítulo 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Va a reverdecer tu corazón. Si está quebrantado, va a ser sanado. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. Isaías 61:2 es la promesa cuando viene la palabra de Dios sobre nuestra vida. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Probablemente el año pasado tu alma se enlutó, se entenebreció, se oscureció. Necesita reverdecer tu alma. Esa alma triste, esa alma agobiada, esa alma enlutada. Dice la Biblia, verso 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que estamos creyendo por esta palabra. Reverdecerás en lo espiritual, reverdecerás en lo emocional, tu alma reverdecerá. Pero también creemos que la Biblia tiene una promesa para reverdecer lo físico, el cuerpo físico. Nuestro cuerpo tendrá salud. Este debe ser el año de la salud integral de Dios. Siempre en Isaías capítulo 66 verso 14: y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos, está hablando de la vida física, vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Reverdecer quiere decir tendrán vida, tendrán fuerza, habrá salud en nuestro cuerpo. Estamos yendo a la palabra, es lo mejor que podemos hacer este año. Comenzar de esta manera, creyendo a la palabra que dice: reverdece, los justos reverdecerán. ¿En qué reverdeceremos? Estamos entendiendo que también en lo físico habrá salud.
Una cuarta área donde tú y yo vamos a reverdecer este año, porque hay una palabra para nosotros, y es en lo familiar. Tu familia, todo lo que tiene que ver en formar familia. Y pienso en un joven con su novia o una señorita con su novio. Incluso si no tienen, puede reverdecer tu vida emocional. Ha estado seca, ha estado árida. Si los israelitas han podido reverdecer el desierto, Dios puede reverdecer tu área sentimental, tu área emocional. Puede ser que nunca hayas tenido pareja, o puede ser que hayas tenido malas experiencias y tú dices, en eso del amor estoy hecho un desierto, estoy árido. Si esa ha sido tu creencia, quiero decirte que Dios puede hacer reverdecer tu estado emocional en la familia, en el matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Dios puede hacer que habites en familia. Llegando a la escritura en el Salmo 128, en la Biblia traducción del lenguaje actual, verso 1 dice: Dios bendice, Dios reverdece a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, si tú eres uno de los justos, si tú eres una de las justas, hay una bendición para Dios. No es mi deseo solamente, no era el deseo de Juan únicamente para este personaje llamado Gallo, era el deseo del cielo para todos aquellos que caminamos en la justicia de Dios. Y tú, un hombre, una mujer que se ha acercado a Dios, que amas a Dios, que obedeces a Dios. Ahora la escritura dice que Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. ¿Cuánto te bendecirá? ¿Cómo te bendecirá? Mucho, dice este texto. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Verso 3. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerán un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios reverdece, así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. O sea que hay una promesa para el hogar, que lo que pasa dentro de la casa, lo que trabajamos y el dinero que traemos para comer en la casa se disfruta, reverdece. Hay economía familiar reverdecida, hay una armonía en el hogar con la esposa, hay un esposo, hay hijos, y los hijos no están peleando ni están prófugos de la casa, están disfrutando algo en el hogar. Proclamo sobre tu vida la palabra de Dios. Yo podría hablar elegante o podría hablar rústicamente, podría tener deseos encomiables, deseos mezquinos, pero no se trata de mis deseos ni mi manera de hablar. Se trata de lo que dice la Biblia. Deseo bendecirte como Juan deseaba bendecir a Gallo, pero el punto es acercarse a Dios. Estás acercándote a estas promesas de Dios. También quiero declarar sobre ti, porque la Biblia nos habla que el ministerio puede reverdecer. Si tú has sido un hombre que has tenido talentos y los has puesto al servicio de Dios y has sentido que ese ministerio, que eso que hacías, que hiciste en años anteriores, pero el año pasado se vio mermado, pero ahora tienes el deseo de iniciar, de servir a Dios, o nunca has servido a Dios con los talentos, te declaro en el nombre de Jesús que reverdecerá ese don que Dios ha puesto en tu vida, el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Y me gusta Números 17:8, porque se estaba discutiendo si la tribu de Leví, que eran los consagrados y apartados para servir en el templo, eran realmente los llamados o habían otras tribus. Y entonces se puso una prueba, pusieron una vara de almendro y pusieron una vara por cada tribu, y la vara que reverdeciera eran los que eran llamados a servir. Proclamo que tu vara del ministerio reverdece el don que Dios ha puesto en ti. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, donde estaba la presencia de Dios, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había florecido, había crecido. Algo había salido de esa vara y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Oro en el nombre de Jesús para que tú y yo en este nuevo año, en estos 12 meses, reverdezca nuestro ministerio.
aquello que hemos hecho por tanto tiempo y que en algún momento sentimos que llegó a una dimensión y comenzó a bajar. Creo en el nombre de Jesús que este año podemos llegar a brillar como brillamos en otros años, incluso el brillo ser más fuerte. Vamos a reverdecer en el nombre de Jesús. Alguien debe seguirme. Pero hay una promesa más en lo económico. Miren en cuántas áreas. Miren cuánto la Biblia le interesa que nosotros avancemos y florezcamos y reverdezcamos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso el alimento que necesitábamos para iniciar este año, la palabra de Dios? Dice Proverbios 11:28 que es nuestro corazón, es la palabra rema para este año 2021. El que confía en sus riquezas caerá. Está hablando de lo económico. Si adoramos a Mamón, al Dios del dinero, la codicia y la avaricia, perderemos, no sé qué haremos. Pero la Biblia dice: pero los justos prosperarán como la hoja verde, reverdeceremos. ¿En qué contexto? En el contexto económico. Dios lo puede hacer, Dios lo hará. Hay esperanza. Si tenemos a Dios y estamos vivos, hay esperanza. Y quiero soltar esta palabra que de pronto podríamos aplicarla únicamente para los jóvenes, a las señoritas, pero lo declaro para todo el mundo. Reverdecerá lo educativo. Tu sistema educativo, tu sabiduría, tu conocimiento, la capacidad de tener ese deseo para inscribirse en la educación formal, en la escuela, instituto, colegio, en la universidad. Este año es el año de reverdecer. Este es el año de graduarse. Este es el año de salir adelante. Este es el año de adquirir la sabiduría. Dice Santiago capítulo 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Para eso nos hemos conectado en las redes sociales o en la televisión, en la radio, o estamos presencialmente para hablar esta palabra. Vamos a reverdecer en lo educativo. Si hemos sentido que no tenemos el conocimiento, ni acceso al conocimiento, ni las finanzas al conocimiento, yo declaro en el nombre de Jesús que puede reverdecer una beca para tu vida, puede reverdecer las oportunidades en el nombre de Jesús. Esto está maravilloso, es la palabra de Dios, pero tengo que ser honesto. Para que las cosas reverdezcan, se necesitan ciertos conocimientos, ciertas condiciones. La planta no reverdece en el desierto por sí sola. Se necesita básicamente agua. Yo quiero decirte, para ir concluyendo, dos condiciones para que esta promesa de Dios que fue plasmada en la Biblia y que es para ti y es para mí, se dé este año. Y por eso tenemos tanta convicción. Tú y yo también tenemos que poner de nuestra parte. Reverdeces, esta es la segunda condición, al ser declarado justo. Porque todo lo que hemos dicho tenía una condición. ¿Para quién era? Era para el justo. El justo reverdecerá. El que obedece la palabra de Dios le irá bien, será bendecido. Díganle al justo, proclámenle al justo, cuéntenle al justo. ¿A quién? Al justo. El punto es cómo hacemos para ser declarados justos. ¿Cómo nos hacemos justos? ¿Saben por qué? Esta es la gran dificultad. Porque cualquiera podría estar cuestionando esta prédica. Dice: es una palabra de automotivación. No se trata de automotivarse. Se trata de llegar al cielo y encontrar la motivación, la esencia de la vida. Y tengo que ser honesto. Dios quiere hacerlo. Y lo quiere hacer con los justos. El problema que tenemos encima, y para ser declarado justo, tenemos que resolver el problema del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? El problema es que todos somos pecadores y el pecado seca lo verde, mata la vida. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre ni mujer justo, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así lo percibió precisamente Salomón, que escribió Eclesiastés, que escribió también Proverbios. En Proverbios dice: el justo reverdecerá. Lo dijo Salomón. Y ahora en Eclesiastés dice: ¿saben cuál es el problema? No es justo ni aun uno. Entonces nadie ha de reverdecer.
¿Cuál es la solución? Vamos al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, así que Pablo, que está escribiendo a la iglesia de Roma, hace referencia a Eclesiastés y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces estamos desahuciados todos. Va a haber un desierto eterno en todos. Pero aquí viene la solución. Eres declarado justo al recibir el regalo por el sacrificio de Jesús. La Escritura nos enseña en Romanos 3:24, siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, por un regalo del cielo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo llegó a la cruz, cuando Cristo murió por nosotros, por tu pecado, por mi pecado, entonces nos redimió, nos compró, nos declaró justos. Y si somos declarados justos, tenemos acceso, tenemos derecho legal a reverdecer. Y ese es mi punto en este año 2021. Tú y yo en Jesús, por su sacrificio, legalmente tenemos derecho a florecer, a reverdecer, a ser bendecidos, a ser prosperados. Lo dice en esta versión, Dios habla hoy, Romanos 3:24, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Gratuitamente. Vivir en esa gracia de Dios es entender que hemos pecado, es entender que debemos arrepentirnos. Y cuando creemos en el sacrificio de Jesús, pasa un milagro. Los israelitas dicen que su milagro es la biotecnología, la alta tecnología en la agrícola, porque el concepto de reverdecer es un término agrícola. Ellos atribuyen a su tecnología. Nosotros atribuimos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso podemos reverdecer. Romanos 5:1 dice la Escritura: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de Jesús. Se trata que tú y yo reverdeceremos en Jesús. Si te conectas a Jesús, si caminas en la palabra de Dios, serás reverdecido. La tercera condición para reverdecer: reverdeces al practicar la justicia. Somos declarados justos porque todos hemos pecado, no hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios. Pero ahora que somos justificados, ahora que nacemos a la vida eterna, somos llamados a caminar en integridad, a practicar justicia. A ver si me están siguiendo. Estamos diciendo que para reverdecer necesitamos la promesa de Dios, que Dios lo haya dicho. Número 2, ser declarados justos, porque el que reverdece es el que es justo. Ya entendimos que solo en Jesús, en su sacrificio y en la fe en Él, podemos reverdecer. Pero número 3, la tercera condición es practicar justicia, hacer lo correcto, hacer lo que moralmente es bueno. Y cada uno tendrá su tabla de valores, pero no se trata la tuya ni la mía de nuestra cultura, se trata de la tabla de valores de la Biblia. La cultura hebrea, el Antiguo Testamento, la cultura cristiana, el Nuevo Testamento, y en esos valores judeo-cristianos encontramos cómo podemos caminar en justicia, no para salvarnos en la eternidad, que somos incapaces de hacerlos por nosotros mismos. Solo en el sacrificio de Cristo somos declarados justos. Pero hay buenas noticias. No solo se resuelve el pecado, sino Él nos da la fuerza para hacer lo correcto. ¿Cuál es la característica o las características, los rostros, los semblantes del justo, del hombre y la mujer justa? ¿Saben quiénes van a reverdecer? Los que viven en fe y por la fe. Se necesita fe para reverdecer. Se necesita tener visión, creer, diseñar esto. Los israelitas, si ustedes van a las redes sociales, principalmente si van a internet y escriben florecimiento de Israel, y van a encontrar que ellos no solo hablan de la agricultura para florecer, para que el desierto se mire verde y tenga agricultura y tenga cosecha, etc. Hablan de hacer florecer su economía, de hacer florecer su tecnología. En 1948 Israel no era nada, no tenían tierra,
tenían desierto, pero ni siquiera el desierto era de ellos. Legalmente ante las naciones del mundo fue hasta que la ONU en 1948 reconoció a Israel como Estado y ahora ya tenían derecho sobre un terreno, sobre un desierto, y lo han hecho florecer. Pero ahora nosotros tenemos derecho sobre este año, porque este es nuestro año. Y todos los años son nuestros si estamos en la palabra de Dios. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La justicia, el ser justo, está ligada a la fe. Prosperar, ser bendecido, ir hacia adelante es un tema de fe. Y tener fe es tener sueños y tener visiones y tener deseos para este año 2021. El justo por la fe vivirá significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra, porque cree plenamente en Dios. Mis amigos, no solo se trata de creer en Dios, se trata de creer a Dios, a sus palabras. Vamos a salir adelante. Aquello que perdimos el año pasado, aquello que se marchitó, aquello que se secó. Centroamérica es un territorio tropical, por lo tanto Guatemala no tiene extremos en temperatura, ni extremos en calor, ni extremos en frío. No cae nieve en Centroamérica, no cae nieve en Guatemala. Se le llama a Guatemala el país de la eterna primavera. A nosotros nos cuesta ver lo que otras naciones observan porque tienen las 4 estaciones. Ellos saben que en otoño lo verde comienza a oscurecerse, ponerse rojo, ocre, café, hasta que pierden todas las hojas en el invierno. Viene la nieve y lo que se miran son árboles sin hojas, secas. Aquí en Guatemala hicimos chiribiscos. Pero cuando termina el invierno, que aquello está seco, entonces viene la primavera, y en la primavera comienza a florecer, a reverdecer. Y aquellos árboles que no tenían hojas comienzan a ponerse verdes. Aquí lo vemos en Centroamérica, en Guatemala, invierno y verano. Cuando llueve de la ciudad de Guatemala hacia la antigua Guatemala, por ejemplo, pero pasa en muchos lugares, y cuando uno va descendiendo de San Lucas hacia la antigua, en las cañas, uno mira esas montañas verdes, maravillosas, porque el agua los hizo reverdecer. Mis amigos, no sé qué invierno tan duro tuvimos en el 2020, lo que perdimos en el 2020, lo que se secó, lo que se marchitó, ese amor en el matrimonio. ¿Se marchitó tu matrimonio? ¿Se te marchitó la comunicación con los seres que amabas? ¿Tu ministerio se llenó de luto? ¿Qué pasó? ¿Cómo te usaba Dios? ¿Cómo servías a Dios? ¿Hablabas de Dios? La oración. Muchas cosas se pudieron perder. Gente murió. Pero quiero profetizarte en el nombre de Dios. Voy a profetizar lo profetizado. Y escúchame, no se trata de mis ilusiones y mis pensamientos. Tú y yo, cuando hablamos lo que ya está escrito, como está escrito, cuando hablamos lo que está escrito, entonces estamos profetizando lo profetizado. Quiero profetizar lo profetizado sobre ti, que reverdecerá tu vida, porque eres justo en Jesús. Porque si practicamos la justicia, si somos personas de fe, tendremos ese éxito. Y quisiera decir lo último para concluir: integridad. Quiero proclamar que reverdecerá tu vida íntegra, que harás lo recto, lo correcto. El temor de Jehová estará en nuestro corazón, que rechazaremos lo malo, que pelearemos contra el pecado. No es que estamos exentos de pecado, pero en el nombre de Jesús reverdecerán nuestras fuerzas para pelear contra Amalek, contra la carne. Seremos como Josué cuando estaba combatiendo contra Amalek, y cuando Moisés levantaba las manos, Josué arremetía contra la carne, contra Amalek. Así lo creo en nuestra vida y en tu vida. Proverbios 11:28: el que confía en la riqueza se marchitará, pero el que practica la justicia reverdecerá como el follaje. El que practica la justicia reverdecerá como follaje. Vamos a practicar la justicia. Somos declarados justos
pero hay una justicia práctica. Se llama integridad, se llama santidad. Así que algunos podrían juzgar esta reflexión diciendo: qué fácil decir, les irá bien, serán prósperos, reverdecerán. Y por otro lado, alguien podría juzgar y decir: solo dice religiosidad, vivan en santidad. Es el equilibrio, es el paquete entero. Dios es el que lo puede hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y que este mensaje tenga una dosis profética sobre tu vida. Profetizar lo profetizado. Y termino diciendo nuevamente Ezequiel 17:24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol. Dios tiene el poder para abatir el árbol sublime. Y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde. Hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, yo lo haré. Amén.